¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde México nuevamente, dando continuidad con nuestro proyecto para formar instructores del programa Stop the Bleed. Vamos a ver un tema bien corto, muy corto, es el ABC de la hemorragia. El ABC de la hemorragia. Y bien, arrancamos con la frase, siempre una frase atractiva o llamativa. No hay donantes de tiempo, recuérdelo. Perder el tiempo es la peor hemorragia. No perdamos el tiempo, vamos a aprovechar, vamos a tratar de aprender un poco el día de hoy. Vamos a arrancar con los conceptos más básicos que debemos de conocer. Y el primer concepto es hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? Es la pérdida profusa o masiva de volumen sanguíneo. Este volumen puede ser esta pérdida puede ser interna o externa y además por su origen puede ser arterial o venosa. Lo importante de una hemorragia es que puede poner en peligro la vida. Hoy, 12 de abril del 2022. ¿Qué sucedió? Nuevamente un atentado en los Estados Unidos, en el tren subterráneo en la ciudad de Nueva York. Podemos ver en la imagen, esta es una imagen de ese evento, del evento del día de hoy, algunas personas sangrando con algún procedimiento que incluso él se está aplicando, pero bueno, hay algunos otros videos e imágenes un poco difíciles de ver mm, por las lesiones propias de estas víctimas. Importante, pues que ya hay personas que están actuando para resolver los problemas en cuanto a control de hemorragias se refiere. Es decir, ya hay una evolución en la mente y en el programa. Ya es un programa abierto, es un programa de amplio conocimiento, de amplia difusión. Por tanto, hay mucha gente que lo conoce y hay gente que ya actúa, que ya se ha convertido en un respondiente inmediato, ya no en un primer respondiente, ese ya es el que llega posteriormente, pero sí hace la función del respondiente inmediato, es decir, aquel que sin tener algún conocimiento técnico específico, sin ser paramédico o personal prestador de los servicios de salud, ya puede ejercer la actividad de controlar una hemorragia. Otra frase u otra palabra clave, protocolo de atención médica. ¿Qué es un protocolo de atención médica? Pues en resumen, es un conjunto de procedimientos técnico-médicos necesarios para la atención de una situación específica de salud. ¿Cuál va a ser esa situación específica? En nuestro caso, va a ser la hemorragia. La hemorragia es la situación específica que nosotros, con los conocimientos técnicos o médicos que podamos aprender o dar a conocer, tenemos que controlar esta situación específica. Y bueno, un protocolo, como ya vimos, es una secuencia lógica y sencilla de aprender. En este caso, el programa de control de hemorragias también maneja un protocolo muy sencillo, que es el ABC del control de hemorragias. La letra A va a corresponder a alertar. Como bien ya nos dio el tema el profesor César Salgado, nos habló del corre, escóndete y pelea. Esto ya está poniéndonos en alerta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ante una situación de un tirador activo o cualquier otro tipo de evento que nosotros tengamos desconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es salir del lugar. En caso de que sea necesario, escondernos. Y como último recurso, como ya bien nos lo mencionó César, va a ser la pelea. Después, en cuanto a la plática que nos dio el ingeniero, hablamos de seguridad. ¿Seguridad para quién? Pues primero para mí, ¿no? Ver dentro de las limitantes en cuanto a mis características. ¿Puedo o no puedo llevarme a mi víctima? ¿Puedo o no puedo atenderla? En la seguridad del área. Bueno, es un punto muy amplio. Pensaríamos que es algo muy somero, pero no, ya como nos lo hizo ver el compañero, es un tema muy amplio que tiene bastantes puntos extras de dónde tomar conocimiento, hablando o ahondando un poco en nuestras capacidades, partiendo de nuestras capacidades, ¿sí? Y parte de alertar es alertar o activar el servicio médico de urgencias de nuestro país. En el caso de mi país, México, el número de emergencias es el 911, aclaro, 911, no es 911, es 911. ¿Qué es lo que hace diferente al 911?
del 911 es bien sencillo. Eh, el 911 lo puede marcar una persona adulta, pero recordemos que este programa se lo tenemos que dar a conocer a toda la población en general. Dentro de esta población puede haber niños pequeños de 5, de 4 años, quienes no conocen el número 911, pero si usted le indica marca el 911 pausado, él va a identificar este siglado en el teléfono 911. Va a marcar y bueno, los niños de ahora pues toman el teléfono celular sin problemas, juegan y demás, pero no saben marcar el número de emergencias 911 como nosotros quisiéramos. Hay que enseñarle a la gente que el número es 911. Ahora bien, en cuanto nos tome la llamada la operadora o el agente que se encarga de recabar estos datos, yo tengo que indicarle conciso, ser conciso, ser preciso en cuanto a los datos que vamos a requerir. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la escena? ¿Qué es lo que yo observo o qué es lo que aprecié? Tengo que darle la información más clara que pueda. ¿En dónde estamos? Tengo que conocer la ubicación. Bien, si no conozco la ubicación, algunos puntos de referencia que puedan servir a la operadora para que nos brinden la atención en algún punto identificable o algún lugar conocido. Si yo conozco el número de víctimas, dar el número de víctimas o número aproximado de lesionados que haya yo apreciado en el sitio. Tengo que indicarle también a la operadora si el peligro sigue latente, qué tipo de peligro es. Recordemos que el programa nace a raíz de la serie de incidentes o bueno, no son incidentes, de eventos con tiradores masivos. Entonces tengo que indicarle a la operadora si hay peligro para el resto de víctimas, cómo está la situación en el local o en el lugar. No debo colgar la llamada, tengo que ser el último en colgar porque la operadora, al igual como vemos, existen protocolos de atención médica y protocolos de atención a servicios y ellos también tienen un protocolo de atención. Ese protocolo ya tienen un listado, una serie de preguntas con las cuales determinan el auxilio, incluso el material o personas que pueden brindarnos el apoyo. Eso fue lo que respecta a la letra A. A de alertar, A de alerta. B, las siglas vienen en inglés, era inicialmente bleeding o sangrado. Para entendimiento de nosotros, los que hablamos castellano, castellanizamos la palabra, no voy a ponerle bleeding, le voy a poner B, buscar. Voy a buscar la fuente del sangrado. Tengo que buscar todo indicio o todo indicio de que una hemorragia puede poner en riesgo puede poner en riesgo la vida de mi víctima. ¿Cuáles son estos datos? Que la hemorragia sea continua, que no cese el sangrado, que sea profusa, es decir, que sea una hemorragia grande en cantidad, que esta sangre se acumule. Si esta sangre está acumulada, puede estar acumulada en la ropa. Si hay alguna amputación de alguna extremidad, consideren que va a haber un riesgo de shock o incluso de pérdida de la vida por la cantidad de volumen sanguíneo que está escapando por esa amputación. Voy a ver si la ropa está empapada. Si la ropa está empapada en sangre, es un indicio de que el volumen sanguíneo perdido ha sido grande, ha sido excedido. Tengo que valorar incluso el estado de alerta de mi víctima. Recordemos que hay algunas fases en donde mi víctima puede estar alterado, otras fases donde puede estar desorientado o incluso alguna fase donde mi víctima puede estar somnolienta. Y esto nos va a dar algunos indicios de que mi víctima está en shock o hay un riesgo incluso de que pierda la vida por la cantidad de volumen perdido. Y bueno, la mancha hemática. Si yo veo sangre en el suelo o cerca de mi víctima, consideremos que la pérdida de volumen sanguíneo es importante, es grande. Recordar también que puede haber múltiples sitios del sangrado. Puede no ser solamente una lesión, puede haber 2 o 3 lugares de lesión. Y que si hay algún orificio de entrada, debemos buscar un orificio de salida. Importante, los métodos de búsqueda. Los métodos de búsqueda de la fuente del sangrado son diversos. Tengo que emplear todos los que yo tenga a mi alcance. Primero, la observación. Voy a observar mi víctima, voy a observar las lesiones que pueda tener. Todo lo que yo pueda apreciar con la vista me va a dar indicios.
Otra forma de rastrear las lesiones bueno, rastrear las lesiones en donde esté perdiendo sangre mi víctima o las heridas abiertas por donde haya pérdida de volumen sanguíneo, es algo que se conoce como el barrido de sangre. Y el barrido de sangre, como ya lo vimos en algunos videos anteriores o como ya lo vimos en algunas de las ponencias anteriores, es colocar mis manos en forma de garra, hacer el barrido en las zonas de transición, en las extremidades, siempre por segmentos, para no perder de vista los sitios por donde ya pasé. Y si encuentro una lesión, en ese momento trato la lesión. No voy a esperarme para ver cuántas lesiones más voy a encontrar, porque está perdiendo sangre. Encuentro una lesión, trate una lesión. ¿En dónde vamos a hacer la búsqueda o en qué sitios vamos a hacer esta búsqueda de sangre? El programa está dado para que yo aprenda a controlar las hemorragias que ponen en riesgo la vida. Y las hemorragias que ponen en riesgo la vida son las que se encuentran en extremidades. Esto es algo muy general. Las extremidades pueden perder una gran cantidad de volumen sanguíneo y son muy fáciles de tratar. Por ello debemos iniciar en las extremidades. Si yo observo una lesión en alguna de las extremidades, trato la lesión en esa extremidad. No voy a esperarme, como ya lo habíamos comentado, a buscar otras fuentes del sangrado. Bueno, la pérdida de volumen sanguíneo es importante. Además, bueno, una de las causas de muerte en las lesiones es la pérdida de volumen sanguíneo por las extremidades. Observamos, pero no hacemos nada. Ya lo reza alguna de las frases de este programa. Si ves algo, haz algo. Y las hemorragias en extremidades son sumamente fáciles de tratar. Entonces vamos a empezar por las extremidades, ya sea de manera visual o con nuestro barrido de sangre. Claro, para poder hacer nuestro barrido de sangre, como ya lo vimos también en la parte de la seguridad, debo de tener mi equipo complementario, mi equipo de aislamiento de secreciones o mi equipo de protección personal. Posteriormente a los brazos y piernas, vamos a buscar si es que hubiera fuente de sangrado en cuello, en axilas y en la zona inguinal, lo que conocemos como las zonas de transición, ZT o sitio de transición. Y finalmente en cuerpo. ¿Por qué en cuerpo finalmente? Porque con los pocos recursos, considerando que esto pudiera ser un evento de múltiples víctimas, un evento de tirador activo o algo dado de manera súbita en donde no tenemos una capacidad de respuesta en cuanto a recursos materiales se requiere, si tiene una lesión en el cuerpo, entiéndase tórax o abdomen, va a ser difícil de tratar en el sitio, va a ser sumamente difícil de tratar. Se requieren otras destrezas. Ahí lo que amerita es traslado inmediato de la víctima. No podemos ahondar más porque sería meternos en otros programas. Recordemos que el programa es control de hemorragias y se enfoca en los sitios en donde que podemos controlar de manera fácil, sin tantos recursos, siendo personal no de la salud, no profesional especialista en el área de la salud. Este programa está dirigido a la población en general. Y bien, también importante, la primera hemorragia que voy a tratar, ¿cuál es? La primera que yo encuentre. Si yo encuentro una hemorragia, la trato en ese momento. Finalmente, la letra C. La letra C es la que nos habla de compresión, empaquetamiento, vendajes y empleo del torniquete. Pero ese es un tema en el que uno de los compañeros va a profundizar un poco más, va a ahondar más en ese tema. No puedo meterme yo. Los dejo entonces pendientes para dentro de 4 días, que es nuestra siguiente ponencia, y ya va a hablar de la compresión. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde México, a seguirse cuidando y aprender un poco más. Gracias.